un privilegio que tenemos y le doy gracias a Dios que en medio de su vida, de sus ocupaciones, usted se levante el domingo, se arregle y venga a dedicar su atención a las cosas más importantes. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, esto es una inversión en lo eterno. Y yo les compartí a las señoras que vinieron, las señoritas y las señoras que vinieron el fin de semana a la conferencia, pero los caballeros no estaban aquí. Entonces, quiero repetir algunos detalles de lo que compartimos porque creo firmemente en el mensaje. Y antes de entrar en la materia, les quiero también compartir que para mí es un regalo gigante, gigante estar, porque Sandra ha sido una mujer que Dios ha usado en mi vida, en momentos claves de mi vida, para sostenerme y para realmente en ocasiones. Ahora veo atrás y reconozco que fue el Señor que la usó para mantenerme a flote, para no perder la cabeza yo, de verdad. Antes que ella tuviera sus títulos de consejera, ahora tiene muchos más títulos y más preparación. Y el Señor con su experiencia y su discernimiento y su amor me mantuvo a flote en un tiempo muy crítico en mi vida. Y entonces quiero contarles que el Señor nos cruzó los caminos cuando yo tenía 19 años. Yo era soltera en Guatemala, ella llegaba a los eventos de jóvenes en mi congregación de ese momento. Y a mí me impactó muchísimo, como ha impactado la vida de un montón de gente, su pastora. Y en ese momento yo estaba pues entrando al camino del Señor, ¿verdad? Yo estaba empezando en Guatemala y ya pasó una vida, ya pasaron casi 30 años. Y el Señor nos tiene donde Él quiere porque Él es bueno. La vida ha dado, el Señor ha dado y ha quitado. Y nos tiene todavía en su mano porque Él es fiel. Y en medio de toda esa historia que no tiempo de contar, de los 19 años para hoy, que en febrero cumplo ya 48, entonces sí, casi 30. El Señor me ha permitido escribir y dibujar. Y uno de los libros, del primer libro mío fue Lágrimas Valientes. Mucho de lo que yo derramé en este libro acerca del sufrimiento y de cómo acompañar a alguien que sufre y cómo atravesar el sufrimiento mientras persevero en mi fe, lo aprendí con Sandra. Y espero que quienes necesiten ver con mayor gozo la segunda venida de Cristo, con mayor esperanza el cielo, con mayor anhelo la eternidad, lo puedan adquirir y usar y gozar. Son relatos cortos, es un formato diferente y espero que lo disfruten. Es una lectura, yo trato de escribir lo que a mí me gustaría leer. A mí me aburren las cosas de 1, 2, 3, a mí me aburre eso. Entonces no piense que le voy a dar recetas así. Son relatos. Y en el 2020 el Señor me permitió en medio del COVID, de la pandemia, publicar este segundo libro que se llama Para Siempre. Lo que la adopción nos enseña sobre el corazón del Padre. Y este libro, quiero leerles parte de la dedicatoria, porque creo que es cercano al corazón de ustedes. A Norman, Sandra y Dustin Howell, la primera familia que me convidó a su gran historia de amor y quebranto, de redención y dolor, de adopción y adiós. Gracias por dejarme ver al Padre a través de las grietas de sus vidas y enseñarme que el fin de la adopción no es producir una escena de película, sino más bien correr fielmente con los ojos puestos en Cristo, porque Él es digno, pase lo que pase. Este es el libro que Dios me permitió escribir y que no es autobiográfico, pero que ilustra
nuestra experiencia con la adopción. Y a raíz de nuestras 2 adopciones, nosotros, bueno, y primero pues tal vez les cuento un poquito más de mí. Como bien me presentó Sandra, mi nombre es Aisha de López y soy guatemalteca. Tengo 4 hijos, los 2 primeros por el milagro de la biología, las 2 pequeñas por el milagro de la adopción. Mi primer hija por adopción vino cuando tenía 6 años y medio. Y por ella conocimos a la que sería mi 4ª hija. Un año después de esa primera adopción volvimos a adoptar a Evelyn y ella vino de 9 años y medio. Entonces, en edades, la 4ª es la tercera y la tercera es la 4ª, pero en orden de aparición es al revés. Entonces es interesante. Nunca es aburrida mi familia, mi casa. Y a raíz de nuestro involucramiento con todo el tema de niñez vulnerable, yo empecé a notar que había una necesidad de voces que hablaran acerca de las realidades de la niñez vulnerable en Latinoamérica, en mi país, en Guatemala, y acerca de la adopción, que había tanto que cubrir, que había tanta ignorancia, que había tanto dolor involucrado al tema y mucho prejuicio y mucho tabú. Y entonces el Señor me empezó a llamar a ser activa en ese campo, por lo que desde hace 10 años, que ya tengo 10 años como mamá adoptiva, empecé a ser voluntaria y más que nada a aprender. Sigo siendo una aprendiz, sigo pensando que estoy empezando mi camino como familia adoptiva. Y a raíz de eso, el Señor abrió mis ojos a otra faceta de su propio corazón. Y es por lo cual me asombra más que Él me ame y que Él me llame hija. Y quiero decirles que Jackie es mi coautora. Somos coautoras y el asunto es que cuando uno adopta, y no les pasa eso que el Señor lo llama a uno a hacer cierta cosa y el Señor no le revela a uno todos los detalles y retos que implica, porque si no uno se haría para atrás. Él es sabio y Él es paciente y Él revela por poquitos para animarnos a dar el paso de obediencia. Ya cuando nos tiene, nos va moldeando y santificando y ahí vamos, ¿verdad? Un dolor a la vez, una alegría a la vez. Y resulta que adoptar no una, sino 2 veces y a niñas que fueron institucionalizadas tanto tiempo, resulta complicado. Esa combinación de vidas, esa nueva manera de existir, romper la desconfianza, el desapego, ganar esos corazones es una cuestión que requiere mucha intencionalidad, herramientas, determinación, oración, amor y muchas tazas de café con gente que lo ama a uno y que lo está dispuesto a sostener sus brazos. Y Jackie, yo la conocí a ella, ellos, como ella bien contó, pues ya tienen más de 30 años como misioneros en mi país. Y entonces nos conocimos cuando yo tenía esa edad, 19, 20 años. Yo tenía un grupito de jóvenes en mi casa, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero lo hacía, como un montón de nosotros que empezamos en las cosas del Señor sin saber qué estamos haciendo. Y ellos tenían un hogar, su casa era una casa de transición para jóvenes, adolescentes abandonados. De manera que ella tuvo 10 muchachos viviendo con ella mientras estaba embarazada. O sea, donde la miran chiquita y finita y suavecita, es una mujer tremenda, tremenda, que le ha dicho así al Señor en maneras increíbles. Y yo conocía un poco de su historia de adopción. Y fue Alex que me dijo, mira, ¿y por qué no llamamos a Jackie? Tal vez puede pasar tiempo con las niñas y que nosotros podamos ver si esto alivia en ellas, ¿verdad? Muchos sentimientos y pensamientos que tenían, chiquitas.
así, como de 7 años y medio o así. Y el asunto es que Jackie ni 2 veces me dijo sí, ni lo pensó, sí, llego tal día y empezaron a hacer salidas muy lindas en las cuales ellas iban a la casa, hacían galletas, hablaban y así empezó una relación. Y mi chiquita se le pegó a ella. Y entonces, este libro es el resultado de muchos factores. La primera siendo que Dios le dio un sueño a Jackie hace 30 años, en el cual ella miraba su historia plasmada en un libro para niños. Ella no sabía cómo abordar ese asunto y su esposo la animó y en fin, una serie de engranajes que se pusieron en camino y ella me pidió que si yo le podía ayudar con el proyecto. Y el asunto es que yo reescribí la historia porque es una historia fuerte y la idea era obedecer al Señor, había que contarle a los niños la verdad de esa historia, cómo le hacíamos para que no fuera tan fuerte. Y yo dije, pues si mis hijas recibieron beneficio y bendición de oírte, ¿por qué no hacemos la historia de cómo le contaste a mis hijas, a mi hija, tu historia? Y eso es el resultado, este es el trabajo. Y quiero leerles un poquito de cómo lo narramos, de cómo lo narré y cómo es que entonces contamos la historia. Y dice así: Jackie comenzó a contarle a Darly: no conozco exactamente el lugar o el día en que nací, pero sé que Dios mandó un ángel, o al menos a mí me parece que así fue. Y yo no sé si alcanzan a ver, y no se me ocurrió que pusiéramos las imágenes en la pantalla. En un día, en un país muy lejano, una enfermera misionera se dedicaba a recorrer un lugar triste y apestoso donde ningún bebé debería estar, un basurero. Ella me encontró allí acostada donde viven las ratas. Darly interrumpió: eso es triste y horrible. Y luego preguntó: ¿qué sentiste al enterarte de esa parte de tu historia? Por muchos años sentí vergüenza y no quería que nadie supiera. No me gustaba pensar en ello ni hablar acerca de eso. A veces hasta llegué a pensar que yo era basura porque me habían encontrado en medio de ella. Pero he entendido, Darly, que el principio de tu historia solo es eso, el principio, porque no es todo lo que eres, hay mucho más. Señor, gracias porque hoy nos tienes juntos, porque esta cita estaba arreglada en tu agenda, Señor, desde antes de la fundación del mundo, y porque sé que el Salmo 139 es cierto. Y tú has visto a cada uno que está sentado aquí hoy bajo este techo y quienes están escuchándonos o viéndonos en línea. Tú los has entretejido en el vientre de sus madres. Tú has visto sus cuerpos en gestación, Señor, y tú has contado sus días antes que pasara uno solo. Quiere decir que confío en ti, Señor, en tu soberanía, para abrir nuestros corazones y que recibamos la porción especial que tú tienes para cada quien en esta mañana. Abre nuestro entendimiento y los ojos de nuestro corazón para que podamos ver cuán grande, alto, ancho, profundo es tu amor. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. En realidad, uno puede ver estas historias como de Jackie, como de Sandra, quizás ustedes tienen su propia historia y piensan: ¡qué horror! Pobrecitas. Qué afortunado soy yo que a mí, yo nunca, esa no es mi historia. Pero quizás es porque a la luz de la palabra no te has visto como realmente eres. Puede ser que al examinar de más de cerca la escritura, el Señor te confronte con tu propia orfandad. El tema tan explícito, adoptadas para la conferencia, sé que hizo pensar a algunas mujeres: ay,
bueno, entonces no es para mí la conferencia. Yo no fui adoptada, yo no adopté, no me interesa, no conozco a nadie, no es para mí. Y puede ser que algunas pensaron eso y de todos modos vinieron porque les gusta el relajo. Porque qué alegre, porque las hermanas van a ir y no sé qué es el tema, pero vamos. Y nuestra oración es que quienes hayan podido estar, hayan salido con una renovada ternura hacia el corazón del Padre y se sientan dichosas de su identidad que fue dada por gracia. Pero no vamos a correr el riesgo de que quienes están aquí no escucharon, se vayan sin una porción para ustedes. Yo, como les digo, fui una hija amada, aunque ahora sé que mi papá, después de tener 3 hijas, ya no quería otra niña, ya no entró al parto de mi mamá conmigo, porque dijo, ¿y si es otra niña? Me voy a decepcionar. Él jamás me lo ha dicho. Yo en la presencia de mi papá me siento querida y amada y toda la vida fue así. Y sin embargo sé que él sintió eso. Otra niña. Y de cualquier manera comparto tantas de las luchas que yo oigo que mis hermanas que tuvieron la experiencia del abandono real y una adopción natural. Yo oigo sus dilemas de adolescencia y de identidad y cuánto valgo, y yo digo, yo igual, no es tan diferente, porque al final los corazones humanos nacen con la misma necesidad. Vamos a ir a Efesios 2, versículos 3 al 5. Dice aquí el autor Pablo a los Efesios. En ese tiempo, es decir, antes, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Me asombró y me encanta la confesión que hacen cuando entregan su ofrenda, sin disculpas, a decir, servíamos a Satanás. Eso es la palabra de Dios, dice lo mismo, esto es lo que estamos leyendo. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados, es decir, empujados, activados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y aquí viene la frase, una de mis frases favoritas en toda la Biblia, que se repite gracias al Señor muchas veces. Tenemos este diagnóstico y luego viene la cura, viene el antídoto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Hermanos, le dije a las hermanas ayer, peléense con su Biblia. Entre, lea capítulo a capítulo con sus propios ojos, con su propio corazón, con su capacidad, que no le intimide decir, ay, no voy a entender. No va a entender todo. Pero tenemos la promesa de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y usted jamás va a llegar a gozar a su Padre si no pasa tiempo con Él. Y usted va a comprobar las bondades de la verdad de la palabra únicamente pasando tiempo en la palabra. Cada vez que me siento y leo mi capítulo, digo, ¿por qué paso? ¿Por qué desperdicio tanto tiempo? Debería pasar más tiempo acá. Esto es vida. Y entre más usted ejercite esa disciplina, más tiempo, más cancha le va a dar al Espíritu Santo de obrar en su vida y de renovar su mente, como dice Romanos 12:2. La renovación de nuestra mente no es con polvo de hadas. Es que así pensamos que es, y a veces, ¿saben? Los eventos de mujeres
es una bendición, son momentos como de fogata, como de que le echamos gasolina a un fuego y estamos juntas y el Señor hace cosas especiales juntas. Pero es un error. Y hermanos, qué bueno que ustedes también tienen sus espacios, aprovéchenlos, vayan, más en este país donde uno no descansa. Por eso los felicito, pasar tiempo en la presencia de Dios a propósito es impresionante, es bueno para sus almas. Pasen ese tiempo como hombres, pero no esperen que los eventos sacien la necesidad diaria de sus corazones. Es una ilustración que mucha gente ha oído tal vez, pero ¿quién se puede nutrir? ¿Quién puede estar con buena salud con una comida al día? ¿Con una comida a la semana? Eso es imposible. Nuestros cuerpos predican cómo Dios nos hizo, nos diseñó, nos configuró, la naturaleza, nuestra biología habla de nuestro Creador. Y si nuestros cuerpos necesitan alimento cada cierto tiempo, con periodicidad, su alma aún más. Entonces, todo esto para decir, lea su Biblia y no se conforme con versículos en Facebook. El versículo suelto por ahí, ya con eso usted está contenta o contento. Lea y regrese y lea el libro completo y no va a entender todo. Busque, pregunte a sus pastores. Peléese con la Biblia y aquí entonces nos está diciendo algunas claves porque dice en ese tiempo. ¿Qué tiempo? Éramos como ellos, que ellos. La Biblia se contesta con la Biblia. Entonces podemos ir ahí arribita, porque leímos Efesios 2, 3 al 5. Vamos arribita. Mire qué dice eso. En otro tiempo, Efesios 2, 1, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Ellos eran a los que nos estamos refiriendo aquí abajito, esos, los que vivían en desobediencia, haciendo con sus vidas lo que les parecía bien. Hermanos, al ser humano nunca se le ha dado bien distinguir qué está bien y qué está mal. O sea, ¿usted alguna vez ha organizado un viaje familiar? ¿Cómo le ha ido escogiendo las actividades cada día? Los pobres hermanos están diciendo, ay, vine a sentir paz, no tribulación. Porque ponerse de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? A mí me parece excelente ir a una playa. No, a mí me hace mal el sol, yo prefiero aquí en el mall donde puedo comprar. No, a mí no me gusta. Al ser humano nunca se le ha dado bien distinguir y establecer qué está bien y qué está mal. Regresemos al jardín del Edén. Dios, miren, nos tardamos 3 capítulos. Ya la Biblia es gorda. Nos tardamos ni una página y media en arruinar el asunto. Nos dieron instrucciones claras. No coman de ese árbol. Y le hablo en plural porque Adán y Eva nos representaron. En mi país, Guatemala, chiquitita, encantadora, hermosa, jamás nos hemos ganado casi nada. En las Olimpiadas o en el Mundial, no, nada. La primera vez que un hombre llamado Eric Barrondo se ganó una medalla de plata en París, cuando él llegó por sus medios, tiene una historia increíble y practicaba su caminata, porque ahí fue donde ganó la medalla, con los zapatos de su mamá, porque él no tenía para zapatos. Nadie le daba ni 5 centavos. Saber quién era Barrondo, pero ¿sabe qué? Se metió a la competencia y en su espalda y en su pecho tenía algo, la bandera de mi país. Cuando ese hombre atravesó la línea y ganó la medalla, adivine qué pasó. Guatemala se levantó y dijo: ganamos. Él usó la bandera de su país para representarnos
a todos los que no le dimos ni 5 centavos para un par de tenis. Y luego regresó con la medalla y adivine qué, es reconocido. Lo reciben con honores. Está exhibiendo esa medalla por el mundo a nombre de nosotros. En el jardín del Edén, Adán y Eva corrieron con la bandera de la humanidad. Y en Adán y Eva perdimos. Nos representaron, perdimos. El momento en que Adán y Eva dijeron, ¿será que Dios nos ama? ¿Será que esto está bien? A mí me parece que es mejor idea probarlo. Y ellos desobedecieron y escogieron su propio estándar. Dijeron, Dios, no te necesitamos, yo quiero ser mi propio Dios, a ver cómo nos va a ir mejor, seguro nos va a ir mejor. Hicieron su voluntad como esos que viven en desobediencia. Allí empezó nuestro problema. Exactamente allí. Estamos constantemente peleando con Dios por el trono. Estamos constantemente con corazones huérfanos diciendo, la verdad, yo no necesito a nadie. Les conté a las hermanas una historia que tenía tiempo de no contar y me conmueve y me conmovió. Cuando mi niña, la primera que adoptamos, tenía unas cuantas semanas de estar con nosotros, íbamos en el auto, ella y yo nada más, ella todavía en su sillita de carro, el booster, así chiquita era, y me dice pensativa, mira, tú ya tenías un hijo y una hija, ¿por qué me adoptaste? Además, el hogar, el orfanato, era alegre, la pasábamos bien, no estaban mal. Y yo sentí como que me pateaban el estómago, porque hablaba desde su inocencia y desde su ignorancia, y yo llevaba el timón de mi carro y nos habíamos volteado para atrás, habíamos atravesado aros de fuego para ir a traer a esa criatura, porque teníamos en mente un futuro. Ella no tenía idea lo que le esperaba sin papás, sin familia, en el sistema de protección de Guatemala. Y dicho sea de paso, no es más fácil en ninguna otra parte del mundo. Ningún huérfano tiene un buen pronóstico para su vida. Es por eso que la iglesia necesita preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago yo? No necesariamente usted tiene que adoptar o acoger, que por cierto, creo que la iglesia hispana en Estados Unidos tiene un rol fundamental que jugar en el foster care system, en el sistema de acogimiento de este país. Sí creo eso. Pero aún si el Señor no te está llamando a adoptar o acoger, la iglesia es todavía el método de Dios para traer transformación, restauración, sanidad, esperanza al mundo. ¿Cuántos muchachos han crecido bajo este techo cuando nadie daba 5 centavos por ellos? Y han encontrado familia espiritual en la casa del Señor. Eso necesita ser aún más y más y más. Las iglesias sanas, las iglesias vivas son faros de luz en una comunidad. Y ustedes son un faro de esperanza, ese teatro de niños. ¿Cuántos niños están siendo marcados en sus vidas, en sus corazones, porque se les está dando de comer la verdad, hermanos? Este mundo les está llevando a la perdición, como siempre ha sido el plan de Satanás. Y nosotros estamos con el privilegio, no es una carga, es un privilegio tomar nuestro lugar. Y estamos entonces, vivíamos como ellos, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Cuénteme usted cómo le ha colaborado un muerto en su funeral. ¿Qué es posible para un muerto? Absolutamente nada. De hecho, una de mis mejores amigas es una señora ya
Tengo amigas muy interesantes de todas las edades. Hermanas, sea sabia, hágase amiga de gente de todas las generaciones. Nunca le va a faltar amor, compañía y sabiduría, igual los señores. Y ella ya tiene 86, me parece, y es una señora muy elegante, muy linda. Y el otro día me dijo, ay, mija, mira, ay, esto de los dientes, y tuvo que arreglar su dentadura y es nítida, y cuánto dinero, y mira, ya estoy grande y yo arreglándome los dientes. Ay, Telmita, usted deje instrucciones, cuando la metan a la caja, que la metan con sonrisa, le dije, para que toda la gente le mire los dientes a usted, que no se vaya tan desperdiciada la inversión. Y solo nos reímos mucho. Pero en realidad, un muerto, ¿qué hace? Yo le quiero contar una situación a usted. El hecho de que usted se puede llamar hija o hijo, príncipe, realeza, real sacerdocio y nación santa, eso dice la Biblia que nosotros somos. Y nos fascinan los títulos esos. ¿Cómo llegó a suceder? Disculpe. ¿Cómo fue eso posible? Porque el asunto es que si usted y yo estábamos muertos en nuestras transgresiones, ¿qué colaboramos en correr la carrera de la fe? ¿Qué ayuda un huérfano en su adopción? Los niños pueden desear, soñar, pero aparte de orar, y Dios escucha esas oraciones, dicho sea de paso. Pero una criatura vulnerable, indefensa, necesita que adultos del otro lado se pongan en marcha, decidan, se muevan para poder efectuar la adopción. Alguien tiene que venir a traerte. Los papás son los que nos hacemos los exámenes de sangre, que viene la trabajadora social y te examina hasta los huesos para ver si eres apto o no eres apto. Son los papás, mientras el niño está en el hogar pensando con mi hija, esto no está mal, es alegre. Porque el papá tiene la carga, porque es el líder, porque el que mueve. En tu historia de adopción, nuestro Padre Celestial fue el que decidió. Quizás es familiar para ti, quizás no, la historia del hijo pródigo. Y lo voy a parafrasear nada más. En Juan 15 se cuenta la historia de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y la historia cuenta que es este hombre con una hacienda, con propiedades, con riqueza, y el menor le dice, papá, dame, quiero gozar la vida ahorita, me voy, gozo, ya te dejo en paz, ya. Y va y malgasta. Y entonces sabemos que en la historia, cuando él se siente miserable comiendo con los cerdos, se acuerda de algo. ¿De qué se acuerda? ¿Sí? De su papá. ¿Qué lo lleva de regreso a su casa? ¿Su vergüenza? Había una porción. ¿Su hambre? Había una parte ahí. Pero ¿qué lo hizo regresar con confianza? Recordar el amor de su papá. Es que ven cómo es el amor del Padre el que origina la seguridad para nosotros volver. No es ni siquiera que él decidió y él corrió, es porque su papá depositó suficiente amor en el principio para que él tuviera fuerzas para regresar. Y ahí no termina la historia, muchas veces ahí contamos y ya estuvo. En realidad la parábola debía llamarse la parábola de los hijos pródigos, porque eran dos. El que se quedó, que estaba resentido, no conectado a su papá. Si él hubiera sido uno con el corazón de su papá, no hubiera sido un par de pies corriendo hacia ese hermano perdido, hubieran sido dos. Hubieran estado peleándose los dos por entrar, por recibirlo, por celebrarlo, pero el otro estaba resentido adentro diciendo, papá, yo te he hecho caso, yo he trabajado aquí y tú no me has celebrado a mí. Y el papá, dice la escritura, le rogaba, mi hijo, entra a la fiesta. Este hermano tuyo estaba muerto, pero hoy está vivo. Todo lo mío siempre ha sido tuyo. Aquí estoy, me tienes. Uno estaba perdido, explícitamente perdido. El otro estaba perdido, obedeciendo.
Puede que te estés escondiendo en tu, yo soy buen ciudadano, yo soy bueno, yo no soy como este, yo no soy como esta. Y ahí te estás escondiendo y está saliendo tu lado huérfano. Y el asunto es que todo, absolutamente todo se origina en el corazón de un padre que amó primero. Nosotros no podemos amar si no nos aman primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Un huérfano no puede producir su propia adopción. Miren el orden en el que pasan las cosas. Examinen cómo es que suceden las movidas de Dios con su gente. Cuando el Señor llama a Israel, ya está multiplicado el pueblo de Israel por un suceso milagroso tras el otro, con Moisés y su familia. En realidad José es el que llega como esclavo a Egipto y ahí se multiplica Israel, y luego generaciones después se muere ese faraón que amaba a Israel, y sabemos la historia de Moisés, y Moisés es el que entonces es levantado como libertador de Israel. Y fíjense bien en el orden de las cosas. Estando en Egipto, la instrucción fue: va a pasar la última plaga, que fue el espíritu de muerte. Va a pasar la última plaga y entonces ustedes tienen que hacer lo siguiente: métanse a la casa, pintan con sangre el dintel de la puerta y el espíritu de muerte va a esquivar esa casa. Quienes estén adentro de esa casa se salvan. Un predicador muy hábil al contar esto me conmovió, porque realmente pónganse a pensar si necesitaba el Señor ver el currículum de la gente o ver quién estaba ahí adentro. El Señor nos salvó porque ellos tenían mérito. Israel tenía un récord bastante malo, pero Él prometió salvar, y quien estaba dentro de la casa podía ser salvado. Y lo saca de Egipto, por fin, lo saca de Egipto, abre el mar, porque no solo lo saca con una producción impresionante. Y los saca del otro lado, y ellos están haciendo fiesta y ya los tienen en el desierto, los tienen. El faraón se queda atrás, se ahogan con todos sus carros, y ellos están ya juntos en el desierto, ya. Y luego el Señor se empieza a dar a conocer a ellos de una manera diferente. Y Moisés dice: espérenme, voy allá arriba al Sinaí. Y el Señor hace otra producción teatral impresionante. Y la Biblia describe que hubieron truenos y luces, y pasó allá arriba algo impresionante, y todos estaban abajo esperando. Y luego Moisés baja ¿con qué? Con las tablas de la ley. Ya se dieron cuenta del orden. El Señor dijo: yo te conozco, yo te he llamado por tu nombre. Tú, Israel, eres mío. Yo te salvo. Eres un desastre, eres infiel, eres olvidadizo, eres malo y perverso, pero yo he escogido amarte a ti. Eres mío. Ahora vámonos de la esclavitud, vámonos de esa vida de hacer tu voluntad, vámonos. Los lleva al desierto y luego les enseña cómo ser hijos. Eres mío, eres mi hijo, ahora vas a vivir conmigo todos los días, vas a practicar caminar como yo, vas a practicar como comemos en la mesa. Así es como se hace, porque eres mío. No estás en un concurso para ver si te quedas, eres mío. Entonces te voy a enseñar cómo es que hacemos las cosas en esta familia. El Señor nos da sus ordenanzas y su ley y su gracia para poder moldearnos como su hijo, porque ya decidió que nos quiere. Tú y yo no estamos obedeciendo la ley de Dios, no estamos pidiéndole al Señor caminar en rectitud para ver si nos quiere. No, tú estás haciéndolo porque ya descubriste que te quiso. Y eso cambia todo. Si una criatura sabe que es amada, va a querer obedecer. Recuérdense de su maestro favorito.
Recuérdense de su maestra favorita. Ustedes anhelaban estar en clase con esa maestra, con ese maestro. Ustedes querían obedecer porque era lo máximo, no porque le temían, no porque me va a regañar la bruja, no, es porque disfrutaban ese tiempo. Regresando entonces al ejemplo, no sé cómo estoy con el tiempo. Ok, 5 minutos. Entonces, vamos a regresar al ejemplo de este corredor de marcha de mi país, Eric Barrondo. Y Adán y Eva, ellos corrieron. Y en Adán y Eva perdimos. El pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo y estamos viviendo las consecuencias de eso. Pero Dios, de tal manera amó al mundo que envió a otro representante, un segundo Adán, dice Romanos 5, que usara otra vez la bandera de la humanidad, la bandera de los que pueden, de todos nosotros, del pasado, del presente, del futuro. Y dijo: mi hijo, vamos, tú entras pues a la carrera. Y él entró a la carrera. Y ese segundo Adán resistió toda tentación, corrió perfectamente sin pecado. Él es el sumo sacerdote. Hebreos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque tienen un sumo sacerdote perfecto que fue tentado en todo y hallado sin pecado. Y entonces en Jesucristo nosotros ganamos. Yo no hice nada. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué hace un huérfano para que lo adopten? Todo se origina en el corazón del Padre. Puedes relajarte en su presencia. Yo sé que llevan años, una vida quizás de tener mentiras en su corazón diciendo: no es suficiente, hazlo bien, o escóndete, o miente, o manipula, o cállate. Yo qué sé, pero algo sé, el Señor es fiel y su Espíritu nos lleva a toda verdad. Y sé que hay quienes están en necesidad de saborear lo que es una victoria a mi nombre, que yo no pagué, que yo no corrí. Y en base a ese amor que es real y que es eterno y que empezó antes de que yo me diera cuenta, en base a ese amor, yo puedo rendirme, yo puedo decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero ser como ellos, de los cuales Pablo está advirtiendo en Efesios, que hacen su voluntad. Señor, yo quiero usar mi voz para clamar a ti y saber que me amas por lo que Cristo terminó en la cruz del Calvario. Quiero que se pongan en pie, por favor. Y si hay alguien aquí, yo no sé, no conozco tu historia, no sé, y puede que tengas una vida de venir aquí a esta congregación, o puede que veniste a la conferencia primera vez y estás regresando, o estás viniendo a una congregación por primera vez, no sé. Pero el asunto es que venir y congregarte no es sinónimo de relación con Jesucristo. Y si tú quieres hoy rendir tus armas y estás sintiendo una inquietud porque entiendes que realmente hay áreas en tu vida que no has rendido, estás haciendo tu voluntad, te conduces según el que gobierna las tinieblas, estás siendo impulsado por otra cosa que no es Dios, estás haciendo tu voluntad. Hoy es un día para rendirte, hoy es el día. Y Dios no espera de ti que te conduzcas como hijo
si realmente no estás pasando tiempo con Él, no sabes cómo vas a practicar la verdad. Él está disponible. Su Espíritu está disponible, en su palabra está disponible, en el pueblo de Dios está disponible para que tú camines, como dice segunda de Pedro, en toda virtud y piedad. Todo lo que Él te está exigiendo, Él te lo va a proveer. Él es así. Entonces no hay nada que temer. Si tú quieres tomar ventaja de tu título de hijo o de hija hoy, pásate aquí al frente y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero ser hija, quiero ser hijo, quiero conducirme así, porque ya soy libre. Yo sé que no me estoy ganando un premio, yo no estoy en un concurso, yo sé que ya me quisiste, tú me conoces y me quieres. Entonces quiero obedecer, porque me siento en realidad dichoso y amado. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.